El caso de JonBenét Ramsey. JonBenét Patricia Ramsey fue una reina de belleza infantil estadounidense que fue asesinada a la edad de 6 años en la casa de su familia en Boulder, Colorado. En la casa se encontró una larga nota de rescate escrita a mano. Su padre, John, encontró el cuerpo de la niña en el sótano de su casa unas 7 horas después de que se denunciara su desaparición. Había sufrido una fractura de cráneo por un golpe en la cabeza y había sido estrangulada. Se encontró un garrote atado al cuello. El informe de la autopsia indicó que la causa oficial de muerte de JonBenét fue asfixia por estrangulación asociada con traumatismo craneoencefálico. Su muerte fue declarada homicidio. El caso generó interés público y mediático en todo el país, en parte porque su madre Patsy Ramsey, y ella misma una ex reina de belleza, había incluido a JonBenét en una serie de concursos de belleza infantil. El crimen aún no se ha resuelto y sigue siendo una investigación abierta con el Departamento de Policía de Boulder. La policía de Boulder inicialmente sospechó que la nota de rescate había sido escrita por Patsy, y que la nota y la aparición del cuerpo de JonBenét habían sido organizadas por sus padres para encubrir el asesinato. En 1998, la policía y el fiscal de distrito dijeron que el hermano de JonBenét, Burke, que tenía 9 años en el momento de su muerte, no era sospechoso. Los padres de JonBenét dieron varias entrevistas televisadas pero resistieron el interrogatorio de la policía excepto en sus propios términos. En octubre de 2013, documentos judiciales sin sellar revelaron que un gran jurado de 1999 había recomendado presentar cargos contra los Ramseys por permitir que el niño se encontrara en una situación amenazante. John y Patsy también fueron acusados de obstaculizar la acusación de una persona no identificada que había cometido el delito de homicidio en primer grado y maltrato infantil con resultado de muerte. Sin embargo, el fiscal determinó que no había pruebas suficientes para llevar adelante una acusación formal. En 2002, el sucesor del fiscal de distrito se hizo cargo de la investigación del caso de la policía y principalmente siguió la teoría de que un intruso había cometido el asesinato. En 2003, se descubrió que los rastros de ADN que se tomaron de la ropa de la víctima pertenecían a un hombre desconocido. Cada uno de los ADN de la familia había sido excluido de esta coincidencia. El fiscal del distrito envió a los Ramseys una carta de disculpa en 2008, declarando que la familia estaba completamente despejada por los resultados del ADN. Otros, incluido el ex jefe de la policía de Boulder Mark Beckner, no estuvieron de acuerdo con exonerar a los Ramseys, caracterizando el ADN como una pequeña pieza de evidencia que no se probó tener ninguna conexión con el crimen. En febrero de 2009, la policía de Boulder retiró el caso del fiscal del distrito y reabrió la investigación. La cobertura del caso por parte de los medios nacionales e internacionales se centró en la breve carrera de JonBenét en los concursos de belleza, así como en la riqueza de sus padres y la inusual evidencia encontrada en el caso. Los informes de los medios cuestionaron cómo la policía manejó la investigación. Los familiares de Ramsey y sus amigos han presentado demandas por difamación contra varias organizaciones de medios. La tumba de JonBenét en el cementerio episcopal de Saint James en Marietta, Georgia. JonBenét Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia, el menor de 2 hijos de Patricia, Patsy Ramsey, 1956 a 2006, y JonBenét Ramsey, nacido en 1943. Tenía un hermano mayor llamado Burke, nacido en 1987. El nombre de JonBenét combina el nombre y el segundo nombre de su padre, y el nombre de su madre se usó como su segundo nombre. Estaba inscrita en kindergarten en la escuela primaria East Peaks en Boulder, Colorado. El cuerpo de JonBenét fue encontrado el 26 de diciembre de 1996 en la residencia de su familia en Boulder. Fue enterrada en el cementerio episcopal St. James en Marietta, Georgia, el 31 de diciembre. JonBenét fue enterrada junto a su media hermana Elizabeth Pask Ramsey, quien había muerto en un accidente automovilístico casi 5 años antes a los 22 años. John Ramsey era un hombre de negocios que fue presidente de Access Graphics, una compañía de software que luego se convirtió en subsidiaria de Lockheed Martin. Su primer matrimonio terminó en divorcio en 1978. Los 2 hijos adultos sobrevivientes de John, un hijo y una hija, vivían en otro lugar. En 1991, John se había mudado con su segunda esposa y su familia a Boulder, donde se encontraba la sede de Access Graphics. Patsy Ramsey inscribió a JonBenét en varios concursos de belleza infantil en Boulder, 16, donde ganó los títulos de America's Royal Miss, Little Miss Charlevoix,
Little Miss Colorado, Colorado State All-Star Kids Cover Girl y National Team Miss Beauty. Los medios de comunicación informaron sobre el papel activo de JonBenét en los concursos de belleza infantil y el comportamiento de la madre del concurso, de Patsy después del asesinato. En el verano de 1997, aproximadamente 6 meses después de la muerte de JonBenét, los Ramsey se mudaron a una nueva casa en Atlanta después de un verano en su retiro de vacaciones en Charlevoix, Michigan. Patsy murió de cáncer de ovario a los 49 años en 2006, fue enterrada junto a su hija. Según declaraciones que Patsy dio a las autoridades el 26 de diciembre de 1996, se dio cuenta de que su hija estaba desaparecida después de encontrar una nota de rescate escrita a mano de 2 páginas y media en la escalera de la cocina en la residencia de Boulder de la familia Ramsey. El pagaré exigía $118,000. Jon señaló a la policía primero en la escena que la cantidad era casi idéntica a su bono de Navidad del año anterior, lo que sugería que alguien que tendría acceso a esa información estaría involucrado en el crimen. Los investigadores analizaron varias teorías detrás del monto en dólares exigido, considerando a los empleados de Access Graphics que pueden haber sabido del monto del bono anterior de Jon. También consideraron la posibilidad de que la demanda de rescate fuera una referencia al Salmo 118 y hablaron con fuentes religiosas para determinar su posible relevancia. La nota de rescate era inusualmente larga. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, le dijo a la policía que era muy inusual que se escribiera una nota de ese tipo en la escena del crimen. La policía creyó que la nota estaba preparada, porque no tenía huellas dactilares excepto las de Patsy y las autoridades que la habían manejado, y porque incluía un uso inusual de signos de exclamación e iniciales. La nota y un borrador de práctica se escribieron con un bolígrafo y una libreta de la casa de Ramsey. Según una oficina de investigación de Colorado, FBI, hay indicios de que la autora de la nota de rescate es Patricia Ramsey. Sin embargo, la evidencia no llegó a una conclusión definitiva. Michael Baden, un patólogo forense certificado por la Junta, que había consultado con ambos lados del caso, dijo que nunca había visto una nota como esa en sus 60 años de experiencia y que no creía que fuera escrita por alguien externo. Extraño. Un tribunal federal dictaminó que era muy poco probable que Patsy escribiera la nota, citando a 6 expertos certificados en escritura a mano. El tribunal lamentó la existencia de expertos autoproclamados, sin credenciales, que intentan abrirse camino en el caso acusando a Patsy sin base científica. Las únicas personas que se sabía que estaban en la casa la noche de la muerte de JonBenét eran su familia inmediata, Patsy y Jon Ramsey y su hijo Burke. 31. La nota de rescate contenía instrucciones específicas en contra de contactar a la policía y amigos, pero Patsy llamó a la policía a las 5:52. También llamó a familiares y amigos. 2 agentes de policía respondieron a la llamada al 911 y llegaron a la casa de Ramsey en 3 minutos. Realizaron un registro superficial de la casa, pero no encontraron ninguna señal de entrada forzada. El oficial Rick Friend fue al sótano y llegó a una puerta que estaba asegurada con un pestillo de madera. Se detuvo un momento frente a la puerta, pero se alejó sin abrirla. Friend explicó más tarde que estaba buscando una ruta de salida utilizada por el secuestrador, que la clavija interior cerrada descartó. El cuerpo de JonBenét fue encontrado más tarde detrás de la puerta. Con JonBenét aún desaparecido, Jon hizo arreglos para pagar el rescate. Se envió un equipo forense a la casa. El equipo inicialmente creyó que el niño había sido secuestrado, y la habitación de JonBenét era la única habitación de la casa que estaba acordonada para evitar la contaminación de las pruebas. No se tomaron precauciones para evitar la contaminación de pruebas en el resto de la casa. Mientras tanto, amigos, defensores de las víctimas y el ministro de la familia Ramsey llegaron a la casa para mostrar su apoyo. Los visitantes recogieron y limpiaron superficies en la cocina, posiblemente destruyendo evidencia. La detective de Boulder Linda Arndt llegó alrededor de las 8, con el objetivo de esperar las instrucciones de los secuestradores, pero nadie intentó reclamar el dinero. A la 1, el detective Arndt pidió a Jon Ramsey y Fleet White, un amigo de la familia, que registraran la casa para ver si algo parecía estar mal. Comenzaron su búsqueda en el sótano. Jon abrió la puerta con pestillo que el oficial French había pasado por alto y encontró el cuerpo de su hija en una de las habitaciones. 34. La boca de JonBenét estaba cubierta con cinta adhesiva. Se encontró un cordón de nylon alrededor de sus muñecas y cuello, y su torso estaba cubierto por una manta blanca. Jon tomó el cuerpo del niño y lo llevó arriba.
Cuando John Bennett fue trasladado, la escena del crimen se contaminó aún más y se alteraron las pruebas forenses críticas para el equipo forense que regresaba. Cada uno de los Ramseys proporcionó muestras de escritura, sangre y cabello a la policía. John y Patsy participaron en una entrevista preliminar durante más de 2 horas, y Burke también fue entrevistado dentro de las primeras semanas después de la muerte de John Bennett. La autopsia reveló que John Bennett había sido asesinado por estrangulamiento y una fractura de cráneo. La causa oficial de muerte fue asfixia por estrangulamiento asociada a traumatismo craneoencefálico. No hubo evidencia de violación convencional, aunque no se pudo descartar la agresión sexual. Aunque no se encontró semen, hubo evidencia de que había habido una lesión vaginal. En el momento de la autopsia, el patólogo registró que parecía que le habían limpiado el área vaginal con un paño. Su muerte fue declarada homicidio. Un garrote que estaba hecho con un trozo de cuerda de nylon y el mango roto de un pincel estaba atado alrededor del cuello de John Bennett y aparentemente había sido utilizado para estrangularla. Parte del extremo con cerdas del pincel se encontró en una tina que contenía materiales de arte de Patsy, pero el tercio inferior nunca se encontró a pesar de que la policía registró la casa en forma exhaustiva en los días posteriores. La autopsia reveló un material vegetal o frutal que puede representar piña, que John Bennett había comido unas horas antes de su muerte. Fotografías de la casa tomadas el día en que se encontró el cuerpo de John Bennett muestran un cuenco de piña en la mesa de la cocina con una cuchara dentro. Sin embargo, ni John ni Patsy dijeron que recordaban haber puesto el cuenco sobre la mesa o haberle dado piña a John Bennett. La policía informó que encontraron las huellas dactilares del hermano de 9 años de John Bennett, Burke Ramsey, en el cuenco. Los Ramsey siempre han dicho que Burke durmió toda la noche hasta que lo despertaron varias horas después de que llegara la policía. En diciembre de 2003, los investigadores forenses extrajeron suficiente material de una muestra de sangre mixta encontrada en la ropa interior de John Bennett para establecer un perfil de ADN. Ese ADN pertenecía a un hombre desconocido y excluía el ADN de cada uno de los Ramseys. El ADN se envió al sistema de índice de ADN combinado, CODIS, del FBI, una base de datos que contiene más de 1,6 millones de perfiles de ADN, pero la muestra no coincide con ningún perfil en la base de datos. En octubre de 2016, un informe dijo que un nuevo análisis forense con técnicas más sensibles reveló que el ADN original contenía marcadores genéticos de 2 individuos distintos de John Bennett. A James Coular, quien era investigador principal de la oficina del fiscal del distrito, dijo que se encontraron rastros adicionales de ADN masculino en el cordón y el pincel que la fiscal de distrito de Boulder, Mary Lacy, no mencionó, y que había 6 muestras de ADN separadas pertenecientes a individuos desconocidos que fueron encontrados por la prueba. 9. La ex perfiladora del FBI Candice DeLong cree que el ADN, habiendo aparecido idénticamente en varios lugares diferentes en múltiples superficies, pertenece al asesino. El ex fiscal del condado de Adams, Colorado, Bob Grant, quien ha ayudado a la oficina del fiscal de distrito de Boulder en el caso durante muchos años, también cree que la evidencia de ADN es significativa, y dice que cualquier resolución del caso tendría que explicar cómo el ADN apareció en varias piezas de ropa de John Bennett. El patólogo forense Michael Baden dijo, se pueden depositar trazas de ADN en lugares y ropa de todos los medios diferentes y no sospechosos. No hay evidencia forense que demuestre que se trata de un asesinato extraño. Expertos, comentaristas de los medios y los Ramseys han identificado posibles sospechosos en el caso. La policía de Boulder se centró inicialmente casi exclusivamente en John y Patsy, pero en octubre de 1997 tenía más de 1.600 personas en su índice de personas de interés para el caso. Los errores que se cometieron en la investigación inicial complicaron la resolución de la investigación y la teoría aplicable. Esos errores incluyeron pérdida y contaminación de evidencia, falta de personal técnico y experimentado en la investigación, evidencia compartida con los Ramseys y entrevistas informales demoradas con los padres. Lou Smith era un detective que salió de su retiro a principios de 1997 para ayudar a la oficina del fiscal de distrito del condado de Boulder con el caso. En mayo de 1998, presentó sus hallazgos a la policía de Boulder con otros miembros del personal de la oficina del fiscal del distrito, y concluyó que las pruebas apuntaban en sentido contrario a los Ramseys. No pudieron desafiar con éxito la creencia del departamento de policía de que los Ramseys eran culpables. La oficina del fiscal del distrito trató de tomar el control de la investigación. Debido a la animosidad entre la policía y la oficina del fiscal, y la presión para obtener una condena, el gobernador de Colorado,
Roy Roemer, intercedió y nombró a Michael Caine como fiscal especial para iniciar un gran jurado. Dos de los investigadores principales del caso tenían puntos de vista opuestos. Tanto Lou Smith como Steve Thomas finalmente dimitieron, Smith porque creía que la investigación había pasado por alto de manera incompetente la hipótesis del intruso, y Thomas porque la oficina del fiscal del distrito había interferido y no había apoyado la investigación policial del caso. Se convocó a un gran jurado a partir del 15 de septiembre de 1998 para considerar acusar a los Ramseys de los cargos relacionados con el caso. En 1999, el gran jurado devolvió un proyecto de ley verdadero para acusar a los Ramseys de poner a la niña en riesgo de una manera que la llevó a la muerte y de obstruir una investigación de asesinato, porque, basado en el estándar de causa probable aplicado en tales procedimientos de gran jurado. Pero el fiscal de distrito del condado de Boulder, Alex Hunter, no los procesó porque no creía que pudiera cumplir con el estándar más alto de demostrar culpabilidad más allá de una duda razonable, que se requiere para una condena penal. Mary Lacy, la siguiente fiscal de distrito del condado de Boulder, asumió la investigación de la policía el 26 de diciembre de 2002. En abril de 2003, estuvo de acuerdo con un juez federal que se sentó en un caso de difamación de 2002 en que la evidencia en la demanda es más consistente con una teoría de que un intruso asesinó a John Bennett de lo que fue con una teoría que hizo la señora Ramsey. 20. El 9 de julio de 2008, la oficina del fiscal de distrito de Boulder anunció que, como resultado de técnicas de prueba y muestreo de ADN recientemente desarrolladas, análisis de ADN táctil, los miembros de la familia Ramsey fueron excluidos como sospechosos en el caso. Lacy exoneró públicamente a los Ramseys. El 2 de febrero de 2009, el jefe de policía de Boulder, Mark Beckner, anunció que Stan Garnett, el nuevo fiscal de distrito del condado de Boulder, entregaría el caso a su agencia y que su equipo reanudaría la investigación. Garnett encontró que el Estatuto de Limitaciones para los crímenes identificados en el proyecto de ley verdadero del Gran Jurado de 1999 había expirado, y no prosiguió con la revisión del caso contra los Ramseys. En octubre de 2010, la policía de Boulder reabrió el caso sin resolver. Se realizaron nuevas entrevistas tras una nueva investigación de un comité que incluía a investigadores estatales y federales. Se esperaba que la policía utilizara la última tecnología de ADN en su investigación. 59. No se obtuvo nueva información de esas entrevistas. Se informó en septiembre de 2016 que la investigación sobre la muerte de John Bennett sigue siendo un caso de homicidio activo, según el jefe de policía de Boulder, Greg Testa. En 2015, Beckner no estuvo de acuerdo con exonerar a los Ramseys, afirmando: "Es absurdo exonerar a cualquiera basándose en una pequeña prueba que aún no se ha demostrado que esté relacionada con el crimen". También afirmó que el ADN desconocido de la ropa de John Bennett tiene que ser el foco de la investigación en este momento y que, hasta que se pueda probar lo contrario, el sospechoso es el donante, SIC, de ese desconocido ADN. En 2016, Gordon Coombs, un ex investigador de la oficina del fiscal de distrito del condado de Boulder, también cuestionó la absolución total de los Ramseys, afirmando: "Todos derramamos ADN todo el tiempo dentro de las células de nuestra piel. Se puede depositar en cualquier lugar y en cualquier momento para varias razones que son benignas. Limpiar a alguien solo con la premisa de tocar el ADN, especialmente cuando tienes una situación en la que la escena del crimen no era segura al principio, realmente es una exageración". Stephen E. Pitt, un psiquiatra forense contratado por las autoridades de Boulder, dijo: "La exoneración pública de los Ramseys por parte de Lacy fue una gran bofetada para el jefe Beckner y el grupo central de detectives que habían estado trabajando en el caso durante años". Hay dos tipos de teorías sobre la muerte de John Bennett. Uno es la teoría del miembro de la familia. La policía de Boulder se concentró inicialmente casi exclusivamente en los padres, John y Patsy Ramsey. Según Greg M. C. Crary, un perfilador jubilado del FBI, estadísticamente, es una probabilidad de 12-1 que sea un miembro de la familia o un cuidador quien esté involucrado en el homicidio de un niño. La policía no vio evidencia de una entrada forzada, pero sí vieron evidencia de la puesta en escena de la escena, como la nota de rescate. No encontraron a la cooperativa Ramseys para ayudarlos a resolver la muerte de su hija. Los Ramseys habían dicho que su renuencia se debía a su temor de que no hubiera una investigación completa para los intrusos, y que serían seleccionados apresuradamente como los sospechosos clave en el caso, según el Daily Camera.
Una teoría es que Patsy golpeó a JonBenét en un ataque de rabia después de un episodio de enuresis y la estranguló para encubrir lo que había sucedido, después de pensar erróneamente que ya estaba muerta. Sin embargo, Patsy no tenía un historial conocido de ira descontrolada. El hermano de JonBenét dijo más tarde: "No nos pegaron, nada de eso, nada parecido a ponernos un dedo encima, y mucho menos matar a su hijo". En teoría, el estrangulamiento podría haber sido un aspecto de pista falsa para ocultar otros elementos del asalto y asesinato. Burke, que tenía 9 años en el momento de la muerte de JonBenét, fue entrevistado por los investigadores al menos 3 veces. 64. Las 2 primeras entrevistas no plantearon ninguna preocupación sobre él. Una revisión realizada por un psicólogo infantil indicó que parecía que los Ramsey tenían relaciones familiares saludables y afectuosas. En 1998, el jefe de policía de Boulder, Mark Beckner, dijo durante una entrevista con un reportero de noticias que Burke Ramsey no estuvo involucrado en el asesinato de su hermana. En mayo de 1999, la oficina del fiscal de distrito del condado de Boulder reiteró que Burke Ramsey no era sospechoso. Los investigadores nunca lo habían considerado sospechoso. Los Ramseys ofrecieron una recompensa de $100,000 en un anuncio de periódico fechado el 27 de abril de 1997. 3 días después, más de 4 meses después de que se encontró el cuerpo de su hija, se sometieron por primera vez a entrevistas formales separadas en el condado de Boulder. Centro de Justicia. En 1999, el gobernador de Colorado, Bill Owens, habló y le dijo a la pareja Ramsey que dejaran de esconderse detrás de sus abogados, dejen de esconderse detrás de su firma de relaciones públicas. Un gran jurado de Colorado votó en 1999 para acusar a los padres. La acusación citó 2 cargos de abuso infantil cada uno y dijo que los padres permitieron ilegal, consciente, imprudente y criminalmente que un niño fuera colocado irrazonablemente en una situación que representaba una amenaza de daño para la vida del niño o salud, que resultó en la muerte de JonBenét Ramsey, un niño menor de 16 años. Entre los expertos que testificaron en el caso se encontraban el especialista en ADN Barry Scheck y el experto forense Henry Lee. El 13 de octubre de 1999, Alex Hunter, quien era el fiscal de distrito en ese momento, se negó a firmar la acusación, diciendo que las pruebas eran insuficientes para el enjuiciamiento. El público pensó que la investigación del gran jurado no había sido concluyente. En 2002, expiró el plazo de prescripción de los cargos del gran jurado. El voto del gran jurado para acusar formalmente no se reveló públicamente hasta el 25 de octubre de 2013, cuando se publicaron documentos judiciales previamente sellados. El caso de JonBenét Ramsey, un programa transmitido por CBS el 18 y 19 de septiembre de 2016, utilizó un grupo de expertos para evaluar la evidencia. El grupo teorizó que Burke golpeó a su hermana en la cabeza con un objeto pesado, posiblemente una linterna, después de que ella le robó un trozo de piña de su cuenco, quizás sin la intención de matarla. Sugirieron que la carta de rescate era un intento de encubrir las circunstancias de la muerte de JonBenét. En nombre de Burke Ramsey, su abogado presentó demandas por difamación contra CBS, los productores del programa y varios de sus participantes, basándose en muchas de sus afirmaciones. La segunda teoría es la teoría del intruso. La policía y los fiscales siguieron pistas de intrusos en parte debido a la marca de bota no identificada que quedó en la sala del sótano donde se encontró el cuerpo de JonBenét. Las primeras personas de interés incluyeron al vecino Bill M.C. Reynolds, quien interpretó a Santa Claus, Linda Hoffman Pugh, ex-ama de llaves de la familia, y un hombre llamado Michael Elgott, quien murió en un aparente suicidio poco después de la muerte de JonBenét. Se realizaron cientos de pruebas de ADN para encontrar una coincidencia con el ADN recuperado durante su autopsia. Smith evaluó la evidencia y concluyó que un intruso había cometido el crimen. La noche en que JonBenét fue asesinado, había 2 ventanas que se dejaron ligeramente abiertas para permitir que pasaran los cables eléctricos para que pasaran las luces navideñas exteriores, una ventana rota en el sótano y una puerta sin llave. La teoría de Smith era que alguien entró en la casa de los Ramsey a través de la ventana rota del sótano. Esto ha sido criticado porque había una telaraña intacta en la ventana del sótano. 9. La rejilla de acero que cubría la ventana también tenía telarañas intactas, y el follaje alrededor de la rejilla no había sido perturbado. También había telarañas en las huellas de varias ventanas, y algunos alféizares tenían polvo y escombros.
Smith creyó que el intruso sometió a John Bennett con una pistola paralizante y la llevó al sótano. John Bennett fue asesinado y se dejó una nota de rescate. La teoría de Smith fue apoyada por el ex agente del FBI Johnny Douglas, quien había sido contratado por la familia Ramsey. Creyendo que los Ramseys eran inocentes, Smith renunció a la investigación el 20 de septiembre de 1998, 5 días después de que se reuniera el gran jurado contra los Ramseys. Si bien ya no era un investigador oficial del caso, Smith continuó trabajando en él hasta su muerte en 2010. Stephen Singular, autor del libro Presumed Guilty, An Investigation into the John Bennett Ramsey Case, The Media and the Culture of Pornography, 2016, se refiere a las consultas con especialistas en delitos cibernéticos que creen que John Bennett, debido a su experiencia en concursos de belleza, podrían atraído la atención de pornógrafos infantiles y pedófilos. Se determinó que había habido más de 100 robos en el vecindario de los Ramseys en los meses previos al asesinato de John Bennett. Había 38 delincuentes sexuales registrados que vivían dentro de un radio de 2 millas de la casa de los Ramseys. En 2001, el ex fiscal del condado de Boulder Trip Demuth y el detective del alguacil del condado de Boulder Steve Answorth declararon que debería haber una investigación más agresiva de la teoría del intruso. Una de las personas que Smith identificó como sospechoso fue Gary Howard Oliva, quien fue arrestado por 2 cargos de intento de explotación sexual de un niño y un cargo de explotación sexual de un niño en junio de 2016, según el Daily Camera de Boulder. Oliva, un delincuente sexual registrado, fue identificado públicamente como sospechoso en un episodio de octubre de 2002 de 48 Hours Investigates, The Killing of John Bennett, The Truth Uncovered, transmitido por ahí el 5 de septiembre de 2016, concluyó que un hombre no identificado fue responsable de la muerte de John Bennett, basándose en un análisis forense de pruebas de ADN. En el documental, el experto en ADN y científico forense Lawrence Kobylinski declaró que un hombre no identificado cometió este crimen. La oficina del fiscal de distrito que investiga a los pedófilos le indicó al exfiscal de Denver Craig Silverman que la oficina del fiscal de distrito siguió la teoría del intruso. Los Ramsey desarrollaron una relación con la fiscal de distrito Mary Lacy y su oficina, que fue criticada por autoridades como la alcaldesa de la ciudad, Leslie L. Dergin. Silverman dijo, una vez que haya admitido la posibilidad de un intruso, no veo cómo se podría procesar con éxito a ningún Ramsey. Gordon Coombs se unió a la oficina como investigador bajo Lacy cuando estaban probando la ropa de John Bennett en busca de ADN táctil. También dijo que Lacy apoyó firmemente la teoría del intruso y habló al respecto con el personal. Aunque no estuvo directamente involucrado en el caso, dijo que le dijeron que no expresara su oposición a la teoría porque podría perder su trabajo. Parecía extraña toda la premisa de este intento de influir en toda la agencia, afirmó. Alexis Valoran Reich, maestra de escuela primaria de 41 años, fue arrestada en Bangkok, Tailandia, el 15 de agosto de 2006 cuando confesó falsamente haber asesinado a John Bennett, 80, anteriormente se la conocía como John Mark Carr, antes de salir del armario como mujer transgénero. Afirmó que la había drogado, agredido sexualmente y matado accidentalmente. Según CNN, las autoridades también dijeron que no encontraron ninguna evidencia que vincule a Reich con la escena del crimen. En su confesión, Reich había proporcionado solo hechos básicos que eran de conocimiento público y no proporcionó ningún detalle convincente. Se puso en duda su afirmación de que había drogado a John Bennett porque la autopsia indicó que no se encontraron drogas en su cuerpo. Las muestras de ADN que se tomaron de Reich no coincidían con el ADN encontrado en el cuerpo de John Bennett. El 26 de octubre de 2006, Reich envió un correo electrónico a Bill Hammonds de Bill's List en busca de un agente literario que ayudara a publicar un manuscrito que algunos podrían encontrar controvertido. Más tarde, Reich envió correos electrónicos con numerosos seudónimos, incluidos Daxis de Kankerer, Diarca PRNZ y Alexis. Más tarde, Reich cambió su nombre legal a Alexis Valoran Reich, o Delia Alexis Reich, según una licencia de conducir del estado de Washington, después de declararse como una mujer transgénero. Sin embargo, esto fue negado por Samantha Spiegel, quien obtuvo una orden de restricción de Reich, quien alegó que Reich solo tenía la intención de someterse a una cirugía de reasignación de género para acercarse a las niñas más jóvenes en un culto sexual infantil llamado Las Inmaculadas. Lynn Wood, el abogado de difamación familiar de los Ramseys,
presentó demandas por difamación contra varias personas y empresas que habían informado sobre el caso a partir de 1999. En 1999 demandaron a la revista Star y a su empresa matriz, American Media, Inc. en nombre de su hijo. Los Ramsey y sus amigos han presentado demandas por difamación contra varios medios de comunicación no identificados. En 2001 se presentó una demanda por difamación contra los autores y editor de John Bennett, Inside the Ramsey Murder Investigation. La demanda contra Don Davis, Stephen Thomas y St. Martin's Press se resolvió fuera de los tribunales al año siguiente. John y Patsy Ramsey fueron demandados en 2 demandas por difamación derivadas de la publicación de su libro, La muerte de la inocencia. Estas demandas fueron presentadas por 2 personas mencionadas en el libro que, según se dijo, fueron investigadas por la policía de Boulder como sospechosas en el caso. Los Ramsey fueron defendidos en esas demandas por Lynn Wood y otros 3 abogados de Atlanta, James C. Rawls, Eric Besroeder y S. Derek Bauer. Obtuvieron el sobreseimiento de ambos juicios. La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Julie Carnes, concluyó más tarde que abundantes pruebas en el caso de asesinato apuntaban a que un intruso había cometido el crimen. En noviembre de 2006, Rod Westmoreland, amigo de John Ramsey, presentó una demanda por difamación contra un internauta anónimo que había publicado 2 mensajes en foros de internet utilizando el seudónimo Under the Rad, que implicaba a Westmoreland en el asesinato. Durante una entrevista de septiembre de 2016 con CBS Detroit y en el programa de televisión documental El caso de John Bennett Ramsey, el patólogo forense Werner Spitz acusó a Burke Ramsey de matar a su hermana. El 6 de octubre de 2016, Burke presentó una demanda por difamación contra Spitz. Burke y sus abogados, que incluyen a Lynn Wood, buscaron un total de $150 millones en daños punitivos y compensatorios. Wood dijo que también presentaría una demanda contra CBS a fines de octubre de 2016. El 28 de diciembre de 2016, los abogados de Burke Ramsey presentaron una demanda civil adicional que acusó a CBS, la productora Critical Content LLC y 7 expertos y consultores de difamación de carácter. Buscaron $250 millones en daños compensatorios y $500 millones en daños punitivos. En enero de 2018, un juez denegó la moción de CBS para desestimar y se permitió que la demanda prosiguiera. En enero de 2019, Wood anunció que la demanda se había resuelto, a satisfacción de todas las partes.